¿Saben lo que realmente está pasando cuando un presidente envía tropas a una frontera? No es solo un despliegue militar, es un mensaje de poder, una señal económica y, sobre todo, una apuesta política que puede salir terriblemente mal. Trump calculó que mover tropas hacia México sería una demostración de fuerza sin consecuencias reales, pero subestimó algo fundamental. En el tablero geopolítico moderno, cada movimiento genera una reacción en cadena que nadie controla completamente. Cuando las botas militares tocan tierra cerca de una frontera internacional, los mercados tiemblan, las cadenas de suministro se tensan y los aliados empiezan a recalcular sus lealtades. México no es solo un vecino, es el tercer socio comercial de Estados Unidos con más de 600.000 millones de dólares en intercambio anual. Cada hora de tensión militar significa fábricas que frenan producción, inversiones que se congelan y trabajadores en ambos lados de la frontera que pagan el precio. Lo que Trump no previó fue la respuesta coordinada, no solo de México, sino de China, que observa cada debilidad estadounidense para expandir su influencia en América Latina. Hoy vamos a desmenuzar exactamente qué salió mal, quién realmente ganó en este juego de poder y por qué ustedes como ciudadanos necesitan entender estas dinámicas antes de que les afecten directamente. Permítanme llevarlos al momento exacto donde esta historia comienza a desmoronarse. Era febrero de 2025 y en los pasillos del Pentágono se estaba cocinando una decisión que cambiaría la dinámica de poder en todo el hemisferio occidental. Trump, rodeado de asesores militares que le prometían una operación limpia y rápida, firmó la orden de desplegar 15.000 efectivos militares hacia la frontera sur. La justificación oficial era el combate al narcotráfico y el control migratorio. Pero ustedes y yo sabemos que en geopolítica las razones oficiales rara vez cuentan la historia completa. Lo que realmente estaba en juego era algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con cómo Estados Unidos percibe su rol en un mundo que ya no puede controlar con la misma facilidad que en décadas pasadas. Ahora bien, para entender por qué esto fue un error monumental, necesitamos retroceder un poco y examinar la relación económica entre Estados Unidos y México. No estamos hablando de una relación cualquiera, estamos hablando de una integración económica tan profunda que separarla sería como intentar separar los órganos vitales de un cuerpo vivo sin causar un colapso sistémico. Cada día, más de 1,5 millones de dólares cruzan la frontera entre estos dos países. Sí, escucharon bien, cada minuto. Las fábricas automotrices en Detroit dependen de componentes fabricados en Monterrey. Los supermercados en Texas se abastecen de productos agrícolas cultivados en Sinaloa. La industria electrónica, la manufacturera, la agrícola, todas están entrelazadas en una cadena de suministro que tomó décadas construir y que puede destruirse en semanas con decisiones políticas impulsivas. Cuando Trump ordenó ese despliegue militar, los primeros en reaccionar no fueron los políticos mexicanos, fueron los mercados financieros. En cuestión de horas, el peso mexicano comenzó a depreciarse frente al dólar. Pero aquí viene lo interesante, algo que los analistas en Wall Street no anticiparon completamente. El dólar también comenzó a mostrar volatilidad. ¿Por qué? Porque los inversionistas internacionales empezaron a cuestionarse la estabilidad política de Estados Unidos. Si un presidente puede desplegar tropas hacia un aliado comercial por razones que parecen más electorales que estratégicas, que otras decisiones impulsivas podría tomar. Esta incertidumbre es veneno para los mercados globales y el veneno se esparce rápido. Pero la verdadera sorpresa vino de donde menos se esperaba, China.
Beijing había estado observando cada movimiento estadounidense en América Latina con la paciencia de un maestro de ajedrez que juega pensando 10 movimientos adelante. Mientras Trump desplegaba tropas hacia México, el presidente chino Xi Jinping estaba en una videollamada con el presidente mexicano ofreciendo algo que Estados Unidos nunca pensó que tendría que competir por ofrecer: respeto, inversión sin condiciones militares y una alternativa real al dominio económico estadounidense en la región. En menos de una semana después del despliegue de tropas, China anunció un paquete de inversión de 50.000 millones de dólares en infraestructura mexicana: puertos, ferrocarriles, plantas de energía renovable, todo diseñado para profundizar los lazos entre México y la segunda economía más grande del mundo. Ahora, ustedes podrían preguntarse, ¿cómo es que Trump y sus asesores no vieron esto venir? La respuesta es compleja pero reveladora. Hay una mentalidad en ciertos círculos del poder estadounidense, una mentalidad que viene de décadas de ser la potencia hegemónica indiscutible, que asume que América Latina no tiene más opción que alinearse con Washington. Es una mentalidad que ignora completamente cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. China no es solo una potencia manufacturera, es ahora el principal socio comercial de más de 120 países. Tiene el capital, la tecnología y sobre todo la voluntad política de ofrecer alternativas a países que están cansados de ser tratados como patios traseros de imperios ajenos. El despliegue militar comenzó a mostrar sus primeras grietas cuando los gobernadores de estados fronterizos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, empezaron a recibir llamadas de empresarios alarmados. Las plantas maquiladoras que emplean a cientos de miles de trabajadores en ambos lados de la frontera comenzaron a reportar retrasos. Los cruces fronterizos se volvieron más lentos, no por órdenes directas, sino por la tensión natural que genera tener tropas militares desplegadas. Cada camión que se retrasa una hora en la frontera representa miles de dólares en pérdidas. Multipliquen eso por miles de camiones diarios y están viendo millones de dólares evaporándose de la economía. Los CEO de las grandes corporaciones que habían apoyado financieramente la campaña de Trump comenzaron a hacer llamadas privadas a la Casa Blanca exigiendo claridad, exigiendo soluciones. Mientras tanto, en México, algo extraordinario estaba sucediendo. La población, que históricamente había estado dividida sobre muchas cuestiones políticas, encontró un punto de unidad: la soberanía nacional. El despliegue de tropas estadounidenses fue percibido no como una medida de seguridad, sino como una amenaza implícita, como un recordatorio de que Estados Unidos todavía veía a México como un territorio sobre el cual podía proyectar poder militar sin consecuencias. Esta percepción galvanizó a la sociedad mexicana de una manera que ningún político hubiera podido lograr. Las protestas fueron masivas pero pacíficas, organizadas, articuladas. No eran simplemente antiestadounidenses, eran pro dignidad, pro soberanía, pro respeto mutuo. Y aquí es donde la estrategia de Trump comenzó a desmoronarse completamente. Verán, el objetivo no declarado del despliegue militar era presionar a México para que aceptara ciertos términos en las negociaciones comerciales que estaban en curso. Trump quería renegociar partes del tratado comercial, quería más concesiones en temas migratorios, quería básicamente usar la amenaza implícita de la fuerza para obtener ventajas en la mesa de negociaciones, pero lo que logró fue exactamente lo opuesto. El gobierno mexicano, respaldado por una población unificada y con ofertas chinas sobre la mesa, endureció su posición.
Las negociaciones que se suponía que terminarían en semanas se extendieron por meses y cada día que pasaba, la posición mexicana se fortalecía mientras la estadounidense se debilitaba. Los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa observaban todo esto con una mezcla de preocupación y frustración. La Unión Europea había estado trabajando en su propio acuerdo comercial con México y la inestabilidad generada por el despliegue militar estadounidense complicaba esas negociaciones, pero también enviaba un mensaje preocupante. Si Estados Unidos estaba dispuesto a militarizar su relación con su tercer socio comercial, ¿qué garantías tenían otros países de que Washington respetaría las normas internacionales? Esta erosión de confianza es el tipo de daño que toma décadas reparar y puede destruirse en meses con políticas mal calculadas. Internamente, en Estados Unidos, la división política sobre el despliegue comenzó a profundizarse. Los demócratas lo condenaron como una distracción costosa de los verdaderos problemas que enfrentaba el país: infraestructura deteriorada, desigualdad económica creciente, un sistema de salud que dejaba a millones sin cobertura. Pero incluso dentro del Partido Republicano surgieron voces disidentes, senadores de estados con economías fuertemente vinculadas a México, como Texas, Arizona y California, comenzaron a expresar reservas públicamente. No era solo una cuestión de principios, era una cuestión de números fríos y duros. Sus estados estaban sangrando empleos y oportunidades económicas cada día que continuaba la tensión. La situación se complicó aún más cuando carteles del narcotráfico, paradójicamente, comenzaron a beneficiarse del caos. Con la atención militar y de inteligencia enfocada en el despliegue de tropas y la postura frente a México, los recursos dedicados a combatir las redes del narcotráfico se diluyeron. Los carteles, que son organizaciones altamente adaptables y oportunistas, aprovecharon esta distracción para consolidar rutas, expandir territorios y aumentar sus operaciones. El resultado fue exactamente opuesto a lo que se había prometido como justificación para el despliegue. Más drogas cruzando la frontera, no menos. Más violencia en ciertas regiones, no menos. Más inestabilidad, no menos. 3 meses después del despliegue inicial, los números económicos comenzaron a pintar un cuadro devastador. El comercio bilateral entre Estados Unidos y México había caído un 12%. 12% en 3 meses. Para ponerlo en perspectiva, eso representa aproximadamente 70.000 millones de dólares en actividad económica que simplemente desapareció. 70.000 millones de dólares que no circularon, que no generaron empleos, que no pagaron impuestos, que no alimentaron familias. Las proyecciones económicas para el año completo, si la tendencia continuaba, eran catastróficas. Pérdida de casi 300.000 empleos en Estados Unidos, muchos de ellos en estados que habían votado por Trump. Los estrategas políticos en la Casa Blanca comenzaron a entrar en pánico. Las elecciones de medio término se acercaban y los números no mentían. Los votantes en estados clave estaban sintiendo el impacto económico en sus bolsillos y ninguna cantidad de retórica nacionalista iba a compensar la pérdida de empleos reales y el aumento de precios en productos cotidianos, porque eso es lo que sucede cuando interrumpes cadenas de suministro integradas. Los costos aumentan y esos costos se transfieren al consumidor. El precio de los automóviles subió, el precio de los productos electrónicos subió, el precio de los alimentos subió. La inflación, que ya era una preocupación, se aceleró. Pero quizás el golpe más significativo vino del frente que menos se anticipó: la pérdida de influencia cultural y diplomática en América Latina. Generaciones de trabajo diplomático, de construcción de alianzas,
de soft power estadounidense se estaban evaporando. Países que tradicionalmente miraban hacia Washington para liderazgo ahora estaban explorando activamente alternativas. Brasil profundizó sus lazos con China. Argentina comenzó negociaciones para unirse a los BRICS. Chile y Perú aceleraron sus propios acuerdos comerciales con Asia. El despliegue de tropas hacia México se convirtió en un símbolo para toda la región de que Estados Unidos no había evolucionado, que todavía operaba con una mentalidad imperial del siglo XX en un mundo del siglo XXI que exigía respeto mutuo y cooperación multilateral. Dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses también comenzaron a surgir preocupaciones. Generales y almirantes, personas que dedican sus vidas a la estrategia y a pensar en la seguridad nacional a largo plazo, empezaron a expresar privadamente que el despliegue era contraproducente. Estaban estirando recursos militares que podrían necesitarse en otros lugares. Estaban dañando relaciones con un vecino cuya cooperación era esencial para la verdadera seguridad fronteriza. Estaban, en esencia, creando el tipo de inestabilidad que hace que la región sea más peligrosa, no menos. Un general retirado que había servido en múltiples administraciones lo expresó perfectamente en una entrevista que se volvió viral. No se puede militarizar el camino hacia la seguridad con un aliado. Solo se puede negociar, cooperar y construir confianza mutua. La presión internacional también comenzó a intensificarse. Las Naciones Unidas emitieron declaraciones expresando preocupación sobre la escalada militar. La Organización de Estados Americanos convocó reuniones de emergencia. Países aliados como Canadá se encontraron en una posición incómoda, atrapados entre su alianza con Estados Unidos y sus propias relaciones comerciales y diplomáticas con México. El primer ministro canadiense tuvo que hacer malabarismos diplomáticos complicados, tratando de mediar sin alienar a ninguna de las partes, sabiendo que la estabilidad de América del Norte era fundamental para la economía canadiense. Trump, enfrentando esta tormenta perfecta de presión económica, política, militar y diplomática, finalmente tuvo que tomar una decisión. Pero aquí es donde la psicología del poder entra en juego. Admitir que el despliegue fue un error sería admitir debilidad. Y para alguien cuya marca política se construyó sobre proyectar fuerza y nunca admitir errores, eso era casi imposible. Entonces lo que vimos fue una retirada disfrazada de victoria, declaraciones sobre objetivos cumplidos y mensaje enviado mientras las tropas comenzaban a retirarse gradualmente. Pero todos los que estaban prestando atención sabían la verdad. Había sido una apuesta estratégica que fracasó espectacularmente. Las consecuencias a largo plazo de este episodio todavía se están desarrollando, pero ya podemos identificar algunas tendencias claras. Primero, México emergió más fuerte y más independiente de lo que había sido en décadas. La inversión china no solo proporcionó capital, sino también una alternativa creíble al modelo económico centrado en Estados Unidos. Segundo, la credibilidad de Estados Unidos como socio confiable sufrió un golpe significativo, no solo en México, sino en toda América Latina y más allá. Tercero, los costos económicos del episodio seguirán resonando durante años en forma de oportunidades perdidas, inversiones que se fueron a otros lugares y relaciones comerciales que nunca se recuperarán completamente. Y aquí llegamos al punto crucial que quiero que entiendan. Esto no fue simplemente sobre Trump o sobre un error político particular. Fue un síntoma de algo mucho más profundo, un síntoma de un imperio en declive que todavía no ha aceptado su nueva realidad. Estados Unidos sigue siendo una potencia formidable, pero ya no es la potencia hegemónica indiscutible que fue durante la segunda mitad del siglo XX.
El mundo es multipolar ahora, con China, India, la Unión Europea y bloques emergentes como los BRICS, todos jugando roles significativos. En este nuevo contexto, las tácticas del viejo manual imperial simplemente no funcionan. No puedes intimidar a tus socios comerciales y esperar que te respeten. No puedes militarizar tus relaciones y esperar cooperación genuina. No puedes ignorar las realidades económicas globales y esperar que tu economía florezca. Lo que este episodio nos enseña es que necesitamos repensar fundamentalmente cómo concebimos la seguridad nacional, el poder y las relaciones internacionales. La verdadera seguridad en el siglo XXI no viene de cuántas tropas puedes desplegar o cuántas armas puedes producir, viene de tener socios estables y prósperos, viene de cadenas de suministro resilientes, viene de cooperación en desafíos compartidos como el cambio climático, pandemias y flujos migratorios. Viene de construir un orden internacional basado en reglas que todos respetan porque todos se benefician. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, este episodio tiene resonancias particulares. Muchos de ustedes tienen familia en México, tienen negocios que cruzan la frontera, tienen vidas que están profundamente entrelazadas con ambos países. Cuando las políticas de Washington tratan a México como un adversario en lugar de como el socio integral que es, no solo daña las relaciones internacionales, los daña a ustedes directamente, los separa de sus familias, complica sus negocios, crea tensiones en su identidad bicultural. Y esto es algo que los políticos en Washington necesitan entender. La comunidad hispana en Estados Unidos no es un grupo marginal o una preocupación secundaria, son parte integral del tejido estadounidense y sus conexiones con América Latina son un activo, no una amenaza. Mirando hacia el futuro, la pregunta no es si Estados Unidos tendrá que ajustar su enfoque hacia América Latina, la pregunta es cuánto dolor económico y político tendrá que sufrir antes de que ese ajuste ocurra. Cada día que pasa, China profundiza su presencia en la región. Cada mes, nuevos acuerdos comerciales que excluyen a Estados Unidos se firman. Cada año, una nueva generación de latinoamericanos crece viendo a Washington no como un líder necesario, sino como un vecino problemático que puede ser evitado o al menos balanceado con otras relaciones. El episodio del despliegue de tropas hacia México en 2025 será estudiado en las escuelas de relaciones internacionales durante décadas como un ejemplo perfecto de cómo no ejercer el poder en un mundo multipolar. Será analizado en cursos de economía como un caso de estudio sobre los costos de interrumpir cadenas de suministro integradas. Será discutido en clases de ciencia política como un ejemplo de cómo la política doméstica puede distorsionar la estrategia internacional con consecuencias desastrosas. Pero para nosotros, viviendo en este momento, no es solo historia o teoría, son nuestras vidas, nuestros empleos, nuestras comunidades, las que pagan el precio de estas decisiones mal calculadas.